o hasta me acuerdo un día que dije que no creía en Dios simplemente por rehusarme a no seguir la misma corriente que estaba siguiendo todo el mundo, imagínate. Hubo un tiempo donde el mismo Señor alineó todo para encontrarme con Él. Recuerdo que hicieron un campamento y ese fue como el gancho, decir, mira, hay una actividad, van solo jóvenes, allá no hay que orar tanto, allá solamente van a pasear. Y es interesante porque yo recuerdo que cuando armé digamos, mis maletas para ir al campamento, yo hice algo que fue lo que marcó en mi vida un antes y un después. Porque yo recuerdo que el día que salí de mi casa, estando en la esquina, con mi morral, con una almohada en la mano, con esto, yo volteo a donde está mi mamá en la esquina de la casa y yo les grito fuertemente de la esquina y les digo, no esperen que cambie. Fueron unas palabras que a mí nunca se me olvidan. Yo le grité a mi familia, no esperen que cambie. Era un rebelde, estaba pensando en otras cosas, pero no desconocía totalmente lo que Dios tenía para mi vida. Y una vez que llego al campamento, la misma tarde, la misma noche, hay un servicio, nunca lo voy a olvidar. El Señor me habla muy puntual a través de un hombre de Dios. Y el Señor me dice lo mismo que yo había gritado en la esquina de la casa. Dice, saliste a la esquina de tu casa, gritaste esto, pero es más grande lo que yo tengo para tu vida. Bendiciones, familia Promesas. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes en un nuevo episodio. Y ya saben, estamos en la segunda temporada de Promesas Podcast. Queremos compartir con ustedes un hermoso episodio y para ser exacta, el episodio número 3 de Promesas Podcast. Tenemos un invitado muy especial, mi amigo y evangelista Brian Vizcaíno. Brian, muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este hermoso lugar que nos permite hablar de nuestras vivencias, nuestras promesas. Muchas gracias, buenas tardes. Me siento honrado de estar en este poderoso programa, que es la visión que el Señor le ha dado de llegar a muchas personas por esta plataforma y creo que es un tiempo poderoso, un día donde el Señor va a transmitir mucho de su palabra y donde va a hacer cosas extraordinarias en nuestra vida. Así es, lo estamos creyendo. Antes de iniciar, quiero leer un versículo que está en Juan 16, 33, en Nueva Traducción Viviente. Dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Qué hermoso es el Señor cuando nos regala esta promesa que Él estará con nosotros a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de las tristezas o de las tribulaciones que estemos pasando, Él va a estar con nosotros. Y ya para comenzar, ¿cuál ha sido esa promesa que te ha llevado al cumplimiento de Dios para que puedas llegar a los pies de Cristo? Bueno, Leo, mira que escuchando este versículo es una palabra bastante poderosa que el Señor Jesús le transmite al pueblo, porque si entramos en el contexto, dice la palabra que la gente tenía muchas aflicciones, muchos momentos donde quizás no había paz, pero Él les dice, en el mundo van a tener aflicciones, pero en mí van a tener esa paz. Y esa Así paz es. que quizás no te la va a dar el mundo. Hay gente que está buscando la paz en el dinero, que está buscando la paz en algunas amistades, algunas conexiones, pero Cristo le está diciendo, no, esa paz que yo doy no es como la da el mundo, sino que es una paz que cuando tú llegas, a pesar de que puedes que no tengas el dinero que tiene otro, pero tú estás tranquilo. Puede Así que de es. pronto no tengas las comodidades que otros la tienen, pero tú sientes un gozo que a mucha gente que aunque lo tenga no lo va a tener. Y creo que hay promesas que el Señor nos ha entregado muy fuerte. Una de esas promesas cuando el Señor nos habló fuertemente fue que en mi casa y yo serviremos al Así Señor. es. Y creo que día tras día ha sido fuerte, pero hemos podido ver cómo la materialización de esa palabra y el cumplimiento en cada una de nuestras vidas. Qué hermoso de verdad, cómo es la palabra del Señor. Pero, ¿cuál es tu historia y cómo llegaste a donde estás hoy? Bueno, esto es poderoso porque hablar del testimonio, siempre he dicho que el que testifica lo que Dios ha hecho, avergüenza al diablo. Así es. Un testimonio y testificar de lo que Dios te hace en tu vida es avergonzar al diablo. Declarar de que nada de lo que él pudo hacer pudo detener lo que ya Dios había plantado en ti desde la eternidad. Mira que hace muchos años empecé en el Evangelio, me bauticé acerca del 2009 y vivían siempre con luchas constantes. Era un joven muy rebelde, un joven o un adolescente que aún a mi mamá no le quería prestar mucha atención en algunos casos, que viendo que mi familia se estaba congregando, rehusé o hasta me acuerdo un día que dije que no creía en Dios simplemente por rehusarme
a no seguir la misma corriente que estaba siguiendo todo el mundo, imagínate. Y es algo de que yo recuerdo, y incluso en una de esas intervenciones donde logré decir estas palabras, un pastor estando en mi casa que Dios utilizaba mucho, el hombre dijo, déjenlo tranquilo que no hay diablo con el que Dios no pueda. Tremendo. Y el hombre me dio una palabra y me dijo, en su tiempo vas a servir y el plan de Dios, el propósito de Dios se te va a revelar. Fue lo único que él me dijo y eso hizo un eco fuerte en mi espíritu que bueno, yo quedé con esa palabra, no seguí, no busqué al Señor, ¿para qué te voy a decir que sí? Pero no lo hice nunca, pero hubo un tiempo donde el mismo Señor alineó todo para encontrarme con Él. Y fue algo como, por ejemplo, se comenzaron a dar diversas situaciones, tuve que viajar, vivir en Montería, pero antes de viajar, me estaba saltando esa parte, hubo un encuentro en la iglesia donde iba mi hermano, mi mamá era muy cristiana, mi hermano también, y recuerdo que hicieron un campamento y ese fue como el gancho, decir, mira, hay una actividad, van solo jóvenes, allá no hay que orar tanto, allá solamente van es a pasear, en los 4 días que en la ciudad de Barranquilla pues lo utilizan para fiestas paganas y nosotros pues accedimos a ir a ese campamento digamos que con otra visión, simplemente como para ver, para pasear, para ver qué podía pasar. Y fue algo tremendo porque yo recuerdo que mi mamá oraba mucho por eso, mi abuela, mi hermano, y mi hermano me lo decía, o sea, yo quiero que tú algún día estés compartiendo conmigo lo que es la presencia del Señor. Y es interesante porque yo recuerdo que cuando armé digamos, mis maletas para ir al campamento, yo hice algo que fue lo que marcó en mi vida un antes y un después. Wow. Porque dice, yo recuerdo que el día que salí de mi casa, estando en la esquina, con mi morral, con una almohada en la mano, con esto, yo volteo a donde está mi mamá en la esquina de la casa y yo les grito fuertemente de la esquina y les digo, no esperen que cambie. Fueron unas palabras que a mí nunca se me olvidan. Yo le grité a mi familia, no esperen que cambie. Era un rebelde, estaba pensando en Tremendo. otras cosas, pero no desconocía totalmente lo que Dios tenía para mi vida. Y una vez que llego al campamento, la misma tarde, la misma noche, hay un servicio, nunca lo voy a olvidar. El Señor me habla muy puntual a través de un hombre de Dios. Y el Señor me dice lo mismo que yo había gritado en la esquina de la casa. Dios mío. Me dice, saliste a la esquina de tu casa, gritaste esto, pero es más grande lo que yo tengo para tu vida. Y te haré predicador y te llevaré a naciones y tu vida tomará un rumbo diferente. Tremendo. Tremendo, porque lo que yo salí pensando, mi vida, lo que yo llevaba pensando, una vez que llego el Señor me recibe con los brazos abiertos. A un hombre que iba a rehusarse de escuchar su palabra, a un hombre que iba dispuesto a no hacer su voluntad, pero el Padre me recibe con los brazos abiertos y me dice, mío eres tú. Tremendo. Y es que hay personas que no le tienen fe a los campamentos. No le tienen fe a los campamentos y tristemente es la verdad. Hay padres que no llevan a los hijos a los campamentos porque no le tienen fe. Dicen, no, ellos se van a ir allá a encontrarse con amigos, quizá con novias y cosas así. Pero Así es. vemos que en realidad hay un impacto en la vida de las personas, más que todo en los jóvenes, cuando se van a estos campamentos y tienen aquel encuentro con Dios. Yo creo que en una oportunidad había escuchado este pedacito de este testimonio, creo que precisamente fue en un campamento donde estabas diciendo que el Señor habías tenido un encuentro con Él a causa de estos campamentos, de estos encuentros, pero tremendo cuando el Señor llega a nuestras vidas y comienza a cambiar todo lo que había de Sí. nosotros y comienza a trastornar. Y ahora, ¿qué pasó cuando llegaste a Barranquilla? Mira que es poderoso porque yo siempre digo, yo soy un defensor de los campamentos. Sí, Habrá mucha gente que tiene la posición, que dicen, nosotros nos quedamos aquí en la ciudad, hay que plantear guerra aquí, pero en esos lugares donde muchos jóvenes que aún no conocen de la palabra, que son llevados a ese lugar, como en mi caso cuando fue la primera vez, comenzamos a experimentar cosas que nunca antes lo habíamos hecho, no hay distracciones, o sea, está unos 24/7 en la presencia del Señor, actividades que te van conectando con el Señor. Y fue tremendo porque ahora que hace la pregunta, ¿cómo fue el ministro que regresó? Yo recuerdo que cuando yo salí, escucha, yo dije, no esperen que cambie, pero a los 4 días que yo vuelvo,
yo llego a mi casa y digo, Dios les bendiga. Ah, me imagino la reacción de las personas Y como todo el que mundo queda paralizado viéndome. ¿Y qué pasó aquí? Que si tremendo, la última imagen que tenemos tuya fue de ir, de no cambiar, pero mira que cuando leía la palabra en el libro de los Hechos, dice que un hombre llamado Saulo ujú, iba hacia Damasco y en el camino pasa algo sobrenatural, el Señor se le presenta, el Señor Jesús, y dice que el hombre que iba ahora a perseguir la iglesia, dice que cuando llega a Damasco llega predicando, arrepentido, llega transformado. transformado, Y siento y siempre me identifico con este pasaje bíblico porque yo iba con otras intenciones, pero cuando llego al lugar, ahora soy un seguidor de Cristo, tremendo, soy un defensor de su palabra. Y así hay mucha gente que quizás por ignorancia, porque desconocen muchas cosas, ha dicho no le va a servir al Señor, yo creo que lo que están diciéndome no pasará, o no es verdad lo que viven, pero cuando el mismo Espíritu Santo, cuando el mismo Dios se te presenta en tu vida y tú tienes esa experiencia, entonces tú dices, yo no vine a perseguir, yo vine a predicarle para que la gente siga a Cristo también. tremendo, tremendo. ¿Y cómo fue? O sea, cuando tú llegaste a tu casa, diste esa palabra, ahora te encuentras con tu familia, o sea, ¿cómo fue ese recibimiento de este nuevo Brian que llegó? No, fue muy poderoso, Leo, porque yo vengo de una familia muy unida. Mi madre, mis hermanos, siempre, yo soy medio, entonces siempre hemos sido muy unidos y ver eso, yo recuerdo que mi mamá, mi abuela me abrazaban y después de eso vino un tiempo de sanidad interior, que creo que es una etapa por donde debemos pasar cuando estamos en esa transición, una sanidad interior, pedir perdón, corregir muchas cosas que se habían hecho. Y recuerdo un testimonio y es que mi mamá me decía, después de que ya llegué a la casa siendo cristiano, y ella me decía, el Señor escuchó mis oraciones. Y yo le decía, ¿cómo así? Cada noche que tú te dormías, yo me sentaba al lado de tu cama y te colocaba la mano en la cabeza y le decía al Señor que Él te iba a servir. O Tremendo. sea, yo hacía parte de una promesa aunque yo lo desconocía. Y me di Wow, cuenta que una mujer guerrera, una mujer de altar, una mujer de oración, siempre va a provocar que los cielos se muevan a su favor. Dios mío, así es. Y fue tremendo, porque cuando yo me llego a enterar de todo esto, entonces yo digo, entonces lo mío nunca fue casualidad, lo mío era un propósito de parte de Dios. Y fue creciendo todo esto en mi hogar, fue llegando la palabra, fuimos fluyendo, fuimos aprendiendo muchas cosas. Y después de esto el Señor, pues por un movimiento, no recuerdo si fue por una visita o algo, que me tocó irme a Montería, a la ciudad de Montería, a donde unas familiares que tengo allá, una tía, y recuerdo que demoré alrededor de 6 meses. Y estando en esos 6 meses allá, tenía esa necesidad de congregarme, de buscar a Dios. Yo era nuevo y de pronto venir del campamento y soltar e irme era difícil, no sabía qué iba a hacer. Y con esto, con una iglesia de poder, de sana doctrina, los pastores de Dios y gente de reino que se te conecta. Mira, que siempre yo he dicho que uno como joven siempre tiene que estar rodeado de ancianos espirituales. Así es. Yo anteriormente me decían que yo parecía un viejito, Ah, pero era porque mi círculo eran ancianos y, y tenía madres espirituales que te guiaban, que te llamaban y te decían, como a todos no tengo esto, bueno, vamos a orar, vamos a aprender enseguida nuestro altar, vamos a hacer esto. O sea, siempre las conexiones que tú tienes en el reino te van a dimensionar a lo que Dios tiene para tu vida también. Muchas veces creemos que no influye, pero espiritualmente una madre o una ayuda espiritual siempre te va a ayudar a salir o a superar diferentes etapas en tu vida, por muy duras que sean. tremendo. Y es como la oración, o sea, la oración de una madre siempre, Sí, siempre causa un eco en el cielo. así O sea, es, aquella oración, porque no hay mayor oración que la de que hace una madre o la que hace así un es. padre. Por eso es que a veces, o en una oportunidad escuché a un predicador que decía, le llegó una persona y le dijo, no, para que ore por mi hijo. Y el predicador le dijo, pero colóquele usted la mano mientras oramos nosotros, porque no hay mayor oración que la que hace una madre por un hijo. Y así es. ¿Y cómo fue aquel círculo, o sea, de amigos? Cuando Bueno, tú te mira que al fuiste, principio que yo me fui, estaba haciendo amistades nuevas porque no tenía amistades cristianas tanto. De pronto sí veía el círculo de mis amigos, de mis hermanos, pero yo no tenía esas amistades. Y me costó cuando me fui porque mm, ya me estaba acoplando.
y me costó mucho, pero yo creo que el Señor todo lo hace con una intención. Así es. Y cuando llegué allá, Dios me conecta con una madre espiritual que voy a aprovechar para mencionarla, Diomedes, se llama la pastora Diomedes, y esa mujer cuando me vio, me agarró, me enseñó a orar, me enseñó a estar en santidad, a cómo moverme, a cómo pelear, a cómo mantener una vida en oración. Incluso esta mujer fue la que me ayudó a bautizarme. Ella me Tremendo. decía, no, no puedes estar así, tienes que bautizarte. ¿Crees en el Señor? Lo creo. ¿Quieres tu vida para el Señor? La quiero. No se necesita más. Y ella me dio unas clases, pues me acuerdo bautismales rápidamente el mismo día y la decisión estaba tomada hace tiempo, pero esa mujer se encargó de, digamos que de De mentorearme, de afirmarte. llevarme, de decirme, toma tu decisión. Y creo que fue una decisión muy crucial en mi vida y una de las más importantes en mi vida, que fue entregarle mi vida al Señor. Tremendo. Ya cuando te regresas a Barranquilla, Sí, ya cuando regreso a Barranquilla pasaron mucho tiempo, unos meses, y ya pues llego a otra congregación. El Señor nos permite llegar ahí, había un trabajo, no podía congregarme donde estaba antes por los horarios y todo esto, entonces el Señor me mueve a una iglesia y ahí comenzamos a crecer en el ministerio, ahí comenzamos a recibir palabra, a conocer gente de Dios, profetas, pastores, y creo que fue muy determinante aprender, ver hombres que Dios utiliza. Sabes que algo que yo aprendí desde muy temprano y es que en este caminar no es de competir, sino de aprender cada vez más, de apoyarnos cada día, de que si mi hermano Dios lo está utilizando, nosotros podemos interceder para que el mm, Señor lo guarde, para que en todo momento esté apto para servirle. Y creo que ese fue uno de los secretos más grandes de aprender en todo el ministerio que siempre admiré, siempre quise aprender. Fui una esponja espiritualmente hablando de todo lo que ellos hacían. Tenía mucha gente que, digamos, tenía tiempo en el evangelio y me sirvió mucho. Pastores de jóvenes, pastores de congregación, profetas, que hoy en día están sirviendo al Señor tremendo. y que me alegro porque fueron un pilar fundamental en nuestro crecimiento espiritual. Y ya cuando estás en esta congregación, porque como yo te conozco, yo sé que te gusta predicar. ¿Cómo fue esa primera prédica? O mejor dicho, ¿a qué edad diste tu primera prédica y cómo fue el impacto que tuvo en tu vida cuando recibiste ese mensaje, Brian, te toca predicar? Bueno, Leo, mira que es interesante lo que me dices porque yo creo que el que me conoce de cerca sabrá que amo predicar su palabra, amo vivir para el Señor, pero no fue a primera. Mm, Para yo predicar pasaron muchos años. Yo tenía una palabra y pasaron muchos años. Te puedo decir que pasaron casi 10 años para que yo pudiera tremendo. predicar por primera vez. Entonces, yo recuerdo, pero me acuerdo como si fuera ayer la primera vez que prediqué. Fue un ayuno, un sábado, y me asignaron y fue poderoso, porque el Señor ese día selló la palabra que había dado en mí. Quizás no fue tan fluido como uno piensa o como uno cree que es, pero tener la valentía y de colocarse en pie delante de un público y dejarse utilizar por el Espíritu Santo. Tremendo. Mira, hay algo importante y es que en esta generación precisamente, Mm, hay muchos ministerios que se están desenfocando porque se están desesperando mucho, porque quieren altar, quieren púlpito, quieren fama, quieren reconocimiento. Y a mí me llama la atención porque dice la Biblia que cuando David fue ungido como rey, David al día siguiente no fue rey. David pasaron muchos años. mm, Había un Saúl que lo perseguía, había un Goliat que se levantaba, habían guerras que se levantaron, pero David así es. sabía que tenía una palabra. Y yo creo que nosotros tenemos que ser como esos David, que a pesar de que tenemos una palabra, saber esperar nuestro Y tiempo. caminar en pos de eso. Claro, y saber esperar es que cuál es el tiempo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Y pasaron muchos años para que yo predicara por primera vez, pero esperé y creo que cuando tú esperas en Dios, vas a ver los resultados que Él dijo. Y el consejo que le doy a la generación de estos tiempos, jóvenes, cualquier ministro que esté escuchando, que de pronto está empezando en esto y que tienes una palabra, es que no se desesperen. Dios tiene un tiempo para todo. La Biblia dice que todo tiene su tiempo
Y creo que el tiempo que Dios ha planificado para tu vida es el perfecto. Ora, prepárate, llénate de Dios. Algo que siempre digo es, el ministro no solamente es lo que ven en el altar, Ujú. el ministro es lo que es abajo y lo que es donde nadie lo ve, en el momento de oración, en el momento de búsqueda, que cuando tú fluyas, simplemente es la exposición de lo que ya tú recibiste en el Así secreto es, de parte de Dios. tremendo. ¿Y a qué edad comenzaste a predicar? Bueno, yo creo que comencé a predicar como a oiga, tocamos tema de edad. Como a los 25 o 27, no sé exactamente, pero, pero sé que fue algo por ahí y fue poco a poco. Siempre he dicho que ha sido un proceso, ha sido de mucho aprendizaje, he aprendido de mucha gente, los procesos te han enseñado mucho, pero creo que llevo como unos 5 años constante en prédica, invitaciones, salidas, donde se aprende, donde se busca, donde se mete uno en intimidad. Han sido como 5 años trabajando fuerte, aunque recuerdo que la primera vez fue como hace 8 años creo que fue. Y es asombroso o me llamaba mucho la atención cuando decías la parte de rodearnos de personas que nos ayuden o que tú te rodeabas de esos ancianos de la iglesia. Amén, O así sea, es. cuando tú te comenzaste a rodear de personas que te comenzaron como que a nutrir de esa palabra o a escuchar, porque estamos también en una generación donde no le gusta escuchar palabras, o sea, quieren predicar, pero no me gusta, o sea, a la hora de la prédica no estoy. Sí, mira que yo una vez leí una frase, no sabría de quién es decirte el autor, pero dice la frase que tú siempre vas a ser el reflejo de 5 personas que te rodeen, Ujú. los 5 más cercanos. Y siempre recuerdo que me rodeaba de mucha gente que era de oración, que era intercesora, gente de guerra, gente que apasionada por vivir el evangelio, por vivir en santidad, porque la palabra de Dios se llevara, genuina como era, y eso uno lo va adoptando, ¿sí me entiende? Y hay gente y esa gente que es así por lo general, vas a ver momentos en que de pronto tú querrás soltar algo, pero esa gente va a estar ahí para levantarte la Mm, mano. Ahí, cuando me refería a gente llena de Dios, es a esto, no a gente que cuando te vea flaquear se señale, mm, sino que gente que cuando ve que algo está flaqueando te digan, vamos a orar, vamos a así es, levantarnos, tremendo. peleo por ti también, yo estoy aquí contigo también. O sea, y eso es lo que el Señor siempre ha querido, que estemos los unos con nosotros orando. La Biblia dice en cierto pasaje en el libro de los Hechos que Pedro fue colocado preso, pero después dice que la iglesia estaban todos orando, unánimes. O sea, mientras que Pedro estaba metido en una cárcel, la iglesia estaba orando por Pedro. Y dice que Pedro, un ángel lo saca del lugar y llega donde están orando. Y dice que Tremendo. todos se sorprendieron, todos estaban orando, pero todos se sorprendieron de lo que estaban viendo. Pero la oración fue capaz de producir un milagro y sacar a Pedro de los lugares más oscuros donde se encontraba en ese momento. Y así yo creo que nosotros diariamente estamos. Pedro no estaba haciendo nada malo, Pedro no estaba cometiendo pecado, pero estaba viviendo un momento duro. Y así hay mucha gente que está a nuestro lado, que quizás está viviendo un momento difícil, un momento duro. El hecho de que tú seas un ministro del Señor no te hace exento de eso. Así es. Y es ahí cuando estas personas que Dios te ha permitido rodearte, te van a apoyar en la oración, te van a ayudar a hacer la carga un poco más ligera. Así es. Y eso pasó con Pedro. Pedro dice que mientras él estaba durmiendo, dice que la iglesia estaba orando y Dios sacó, el ángel sacó a Pedro de la cárcel. La oración pudrió cualquier yugo, cualquier maldición. La oración es capaz de romper cualquier esquema que el diablo tenga preparado para tu vida. Tremendo. Y también me recordaba un pasaje de la Biblia donde está Pedro y está Jesús, que Jesús le dice, el diablo me está pidiendo, o sea, el diablo te va a zarandear, pero yo oraré para que tu fe no mengue. O sea, la importancia que es rodearse de personas correctas. O sea, y en esta generación es muy importante que los jóvenes que se están levantando como predicadores, como evangelistas, como profetas, entiendan podemos decirlo o sea, este significado tan importante o esta clave fundamental de quién te estás rodeando,
cuáles son tus personas. Y algo que también me llamaba la atención eran las 5 personas, o sea, con las 5 personas que tú te rodeas, te vas a parecer y obviamente es cierto, porque si nos rodeamos de evangelistas, de predicadores, de personas de Dios, vamos a Amén. declarar la palabra de Amén, Dios. así es. Y no es con esto de decir que, bueno, vas a tener que dejar toda tu amistad y darle la espalda, no. Sino que, Priorizar. sino que tú seas ese canal o ese punta de lanza que lo que Dios está haciendo contigo lo vas a transmitir a los demás también. ¿Entiendes? Salirse de un foco, salirse de un lugar donde siempre estás movido y meterte en otro lugar, pero no abandonar a todos los demás, Mm, a los que estuvieron, a los que de pronto tú sabes que necesitan ayuda del Señor, mm. sino también transmitirle lo que Dios está haciendo contigo. Algo que tú siempre vas a ver en un creyente genuino es que siempre va a querer dar de lo que Dios le dio a él. Tremendo. Siempre alguien que es agradecido, siempre va a dar más. Es Siempre va a dar de lo que Dios le dio. Alguien que es bendecido siempre va a estar para impartir sobre otras personas. Nunca va a ser solamente para él, sino que dice, si Dios me lo dio a mí, Dios también te lo tengo que dar a ti. Lo que Dios ha causado en mi vida, lo tiene que causar en la tuya. Y ese es el impacto que hace Dios en nuestras vidas, porque Dios impacta nuestras vidas, pero también esa luz alumbra al resto. ¿Cuál fue esa? O sea, yo tengo una pregunta que esa sí he querido como hacerla, porque yo sé que también eres profeta. O sea, ¿cuál ha sido esa revelación que tú has dicho? Esto sí fue algo loco, algo sobrenatural que si lo cuento nadie me lo cree. O sea, ¿cuál fue ese episodio que tú has tenido, que tú hayas dicho, este episodio, o sea, ha sido demasiado, o sea, una locura total? Bueno, yo creo que cuando uno está empezando, digamos, a ver esas manifestaciones del Espíritu Santo, esas manifestaciones, uno hay veces como que se asombra, incluso uno llega a cuestionarse, a preguntarse, ¿será mi voz? ¿Seré yo que está pensando esto? ¿O será Dios a través de mí? Y yo recuerdo, bueno, ha pasado muchos episodios ya después del- de tanto predicar, de los lugares donde Dios nos ha dado. Pero creo que hay uno que a mí me impacta y es una vez estando en un campamento que estaba predicando. Y hay como 3 episodios. Voy a contar este, pues, para ser muy puntual. Y yo recuerdo que una vez estaba predicando el Señor, antes de predicar en un campamento, yo me fui desde temprano, predicaba a las 7 de la noche, pero por ahí como a las 3 de la tarde yo me encierro a orar en una carpa y coloqué una alabanza y una adoración. Y yo recuerdo que yo apenas coloqué la adoración, solté el llanto. Y yo lloraba y lloraba y yo no sabía por qué. Y eran las 6:30 y yo todavía estaba llorando. Y me levanté, me fueron a buscar, no, mire, toca predicar. Y empezando a predicar, sabía que era la presencia de Dios. Y yo veía que yo predicaba y no pasaba nada. El ambiente estaba tenso. Y yo decía por dentro como que, ¿qué pasa? ¿Qué estoy haciendo mal? Si el mensaje está estructurado, está el bosquejo. Me llené de Dios y yo decía, Dios mío, ¿qué pasa? Y fue en ese momento donde el Señor me mostró una persona en el servicio, un joven, me acuerdo yo, en ese campamento, estaba en primera fila y el Señor me comienza a hablarle me dice que le hablara al joven y me comienza a mostrar como una película de él, un, los sucesos que él había vivido, estuvo a punto de morir, recuerdo tanto ese día el muchacho. Incluso al joven se lo llevan para el campamento para cuidarlo, para preservarlo, para que de pronto no le fuera a pasar nada en esa festividad ni lo fueran a matar. Y todo eso el Señor se lo comienza a revelar. Cuando el muchacho no es cristiano, no es nada, se lo llevaron simplemente por eso. Era familiar de una muchacha cristiana. Pero yo recuerdo que el Señor al final de todo esto, él estaba con sudadera, con chompa, él estaba muy tapado, abrigado. Y yo recuerdo que al final yo le digo, si tú no tienes un tatuaje en tu brazo derecho, esta palabra no es para ti. Tremendo. Y ese día fue sorprendente porque uno dice, o sea, vas a soltar una palabra muy puntual, pero cuando tú sabes que es el Espíritu Santo que está hablando, tú lo dices con una propiedad o una Claro. autoridad que tú no tienes miedo de equivocarte. Y yo recuerdo que cuando esa palabra se soltó sobre él, el muchacho cae y la iglesia, todo el mundo se levanta, comienza a gritar y fue un mover extraordinario en ese momento. Y eso rompió, después de ahí el servicio
fue Fue diferente. tremendo, fue edificación, la gloria del Señor, o sea, todo el mundo sintió la presencia y fue ese día yo decía: "Dios mío, ¿qué pasó aquí?". Y son esas cosas como que uno dice como que, si las cuento, como tú dices, si las cuento como que Nadie va a creer. solamente el que está ahí y ve ese poder, esa manifestación, te dice: "Yo estuve ahí, yo vi lo que Dios hizo". Como también he visto profetas que Dios utiliza, que da nombre, que te da direcciones, y yo sé que el Espíritu Santo opera así. Y he visto muchas veces cómo Dios utiliza profetas para hacer esto, pero también sé que por esto hay el don, pero también sé que esto es un precio que hay que pagarlo. Claro. Entonces, creo que esa fue una experiencia que yo recuerdo mucho, muy puntual, de acerca de este joven cuando Dios le habló. Y ese joven creo que ese campamento Dios lo soltó, lo liberó de las manos del enemigo. Tremendo. Y ahora en esta parte, ¿cómo se convierte el evangelista en líder? Bueno, yo pienso que cuando hablamos de liderazgo en, en el Evangelio o nosotros como cristianos, yo creo que este es un rol donde la iglesia tiene que apercibirse de que todo el mundo es líder. Así es. Tú no puedes esperar que solamente el que predica es un líder, que solamente el pastor es un líder, no. En el momento en que tú estás caminando en la palabra del Señor, en que tú eres un embajador del reino en la tierra, ya la gente comienza a mirarte de una manera diferente. Así es. Inmediatamente. Eso es algo que tú no puedes, tú no tienes que colocarte un carne nada. Eso es un rótulo que viene del cielo donde la gente te ve, inmediatamente te dice, tengo un problema, Ujú. ayúdame a orar por esto. O si supiera que me pasó esto en la casa, ¿qué hago? Y sin darte cuenta, eres un líder, pero no lo has sabido todavía. Y hay mucha gente que lo desconoce, que dice, hay mucha Tremendo. gente que viene donde mí, me pide consejos como si yo fuese psicóloga, como si yo fuese alguien preparado. No, pero es que lo que Dios puso en ti, la gente lo está viendo. Entonces, yo creo que esa parte de liderazgo hay mucha gente que no se ha creído o que todavía no lo ha entendido, pero cuando tú portas la presencia de Dios, del Espíritu Santo, tú inmediatamente te vuelves una carta abierta, como lo dice la palabra, para el público. Y la gente va a ver en ti respuestas que ellos no encuentran en sí. Así es. Tremendo. ¿Y cómo, o sea, cómo ha sido ese desafío o cómo fue ese desafío de liderando en esta parte, más que todos los jóvenes, que siempre es un desafío bastante fuerte Sí, sí, liderar sí. jóvenes? Mira que liderar es complicado también, se Sí, es vuelve complejo. muy complejo. Sí, Más cuando son jóvenes. claro. Yo creo que el Señor nos ha permitido liderar, guiar muchas personas que quizás han pasado procesos muy fuertes, cruciales, jóvenes que han estado perdidos en la drogadicción, jóvenes que han estado a punto de suicidarse, a un joven que no tiene identidad de género. eh, Todo esto, porque cada vez ha sido peor. El Sí, enemigo se ha estado, digamos que, filtrando más fuerte y creo que cada día las luchas han sido más fuertes, pero Dios siempre nos ha dado estrategia y Dios siempre, con su palabra, nos ha permitido llegarle a mucha gente que quizás otras personas no han podido llegarle. Yo recuerdo que nosotros trabajamos con jóvenes drogadictos y muchos de ellos lograron soltar eh, lo que los estaba atando, las drogas, quizás algunos tendrían otras adicciones, pero mucha gente, podemos hablar también de adolescentes, sí, jóvenes, y es que pornografías, masturbaciones, todas estas pasiones o todos estos pecados que estos jóvenes, llegarle a esos jóvenes y cambiarles su pensamiento, su mentalidad, mostrarle a la luz de la palabra lo que Dios tiene para su vida, creo que es la mejor estrategia. De decirle, tú no estás hecho para esto, sino que Dios te tiene diseñado para otras cosas mostrarle el mayores. diseño original. Y hay algo, porque el diseño está, ahora que tocas el diseño, Mm, y creo que en esto se basa un buen liderazgo. El buen líder no es hacer que se parezca a ti, ujú. que yo soy Brian, entonces yo le prediqué a alguien o yo hice que esa persona llegara a Cristo y él tiene que parecerse a mí. No, el buen líder va a ser que él encuentre su identidad en el reino, su identidad, la esencia que Dios le dio,
y trabajar en ella. Tremendo. No parecer, porque ese es el problema de muchos líderes en estos tiempos, que están haciendo que muchas ovejas o que mucha gente se parezca más a ellos y menos a Cristo. Y nuestra función es hacer que descubran lo que Dios ha depositado dentro de ellos y que trabajen en eso. Tremendo. Para mí ese es el buen líder, el que se encarga de incluir o de encarrilar a la persona en lo que Dios le dio. Tremendo. Y esa me imagino que ha sido la visión que has tenido o que tuviste en el Ministerio Juvenil. O sea, la visión que le implantaste a los jóvenes cuando estuviste pastoreando el Ministerio Juvenil. Sí, mira que he tenido la oportunidad de pastorear 2 veces jóvenes, Tremendo. y ha sido desafíos bastante fuertes porque el joven se encuentra diariamente con una batalla constante a través de las redes sociales, Y en este presión tiempo más, social, muchos universitarios. En estos tiempos es terrible. Tuve jóvenes que pueden ser cristianos, pero escuchando músicas seculares. y creen que es normal. O sea, Sí, en este y, tiempo y, es y lo normal. han llegado a normalizar aún en Ujú. muchas congregaciones. Así es, Pero sabemos que aquel que está en Cristo nueva criatura es. total. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, por eso creemos de que no es que lo que el mundo te da o lo que el mundo te ha estado dando siempre es lo que tú te mereces o en lo que tú siempre vas a estar viviendo. Cuando tú entiendes lo que Dios tiene para tu vida, es cuando tú te das cuenta que tuviste muchas veces perdiendo el tiempo en cosas pasajeras y te das cuenta que lo que Dios tiene para ti no es pasajero, sino que es eterno. Tremendo. O sea, es tremendo porque mira que Dios te comienza como a encaminar en esa parte, hasta el punto en que tú eres un líder ya, pero líder juvenil. O sea, tuviste que experimentar todas estas partes en tu juventud para poder declararle a una persona o a un joven y decirle, ¿sabes qué? Mira, el Señor hizo con esto en mi vida, el Señor pudo transformar mi vida, yo declaré esta palabra y el Señor me la cambió y contigo puede hacer lo mismo. Y hoy en día hay muchas personas que le huyen a este ministerio juvenil personalmente, que mi pastora me esté mirando en este momento. O sea, yo le huía al ministerio juvenil porque sé o sea, Es un reto. es un reto. Es un reto total poder liderar jóvenes y poderle decir, ¿sabes qué? Cristo cambió mi vida. O Cristo puede cambiar tu vida o tu situación en la que estás pasando. O decirle a una persona que está en dobles personalidades, decirle, eso no es tu diseño original. O cómo le puedo decir yo a un joven en este tiempo, en el 2025, que su diseño no se basa en lo que las personas digan o cuando dicen, sabes, no, yo me siento mujer, que es algo muy fuerte y que está pasando y que están llegando muchos a la iglesia de esta manera. ¿Cómo un líder le puede declarar a esa persona, sabes, ese no es tu diseño original? O sea, ¿cuál ha sido esa estrategia que el Señor te ha entregado para que tú puedas decirle a este tipo de personas que llegan con esta condición, este no es tu diseño original? Sí, mira que yo creo que lo primero que hay que hacer es no rechazarlos. Así es, Siempre total. la Biblia dice que aún Jesús le hablaba a cualquier pecador y lo recibía con amor. Y creo que fue uno de los secretos mayores porque dice que cuando iban a apedrear a la mujer que Mujer. estaba en adulterio, dice que él simplemente dijo, el que esté libre de pecado, que arroje su primera piedra. Tremendo. El hombre nunca la rechazó y ella impactó tanto en su vida que Jesús no la juzgó, sino que, digamos que le dio un trato que nadie le había dado, que eso llegó tan fuerte en su vida que produjo un cambio. Entonces, cuando nosotros como iglesia sabemos que no vamos a tener un rechazo con estas personas que vienen bregando, que vienen luchando, que vienen cada día, digamos que peleando para salir de esto, sino que las recibimos y le enseñamos la identidad en Cristo. Porque hay algo que tú tienes que saber, que nosotros tenemos una identidad Así y es, tenemos un diseño y mucha total. gente no lo conoce. Mucha gente no sabe que hay una identidad, Y que no hay se un lo diseño. hacen, no se lo hacen ver porque están como estas personas que estaban alrededor de la mujer. O sea, solamente te estoy juzgando, te estoy señalando, te estoy diciendo tantas cosas que estoy viendo de ti físicamente que me estás mostrando y te las estoy señalando. Por Así es. ejemplo, las mismas personas, yo decía en una oportunidad, las mismas personas que
hacemos que lleguen a la iglesia, somos las que estamos sacando con nuestras actitudes. Y esta parte me gusta mucho cuando decías que tú le haces mostrar a las personas en esta condición es mostrándole el amor de Cristo. Porque mira que tú lo decías, o sea, Jesús le dio un trato diferente a esta mujer, pero al final le dijo, o sea, ¿dónde están los que te señalaban? Ninguno de ellos quedó, pero le dio una clave antes de dejarla ahí, le dijo, vete, pero no vayas a pescar más. Entonces, me gusta mucho cuando los liderazgos se basan en esa visión y es demostrar el amor de Cristo, pero también te voy a corregir. O sea, Dios te ama como eres, pero no acepta tu condición. Entonces, Él lo que quiere es cambiarte. Estás así, yo te amo, te recibo así como estás, pero yo sé que tú no eres lo que está aconteciendo dentro de ti. Así es, así es. Esa es como una frase famosa que hay por ahí que dice que Dios aborrece el pecado y ama al pecador. Mm, Eso siempre se ha escuchado. Pero mira que cuando Jesús tiene el encuentro con ella, primero que hace es mostrarle amor así y es, le da una palabra y le dice, no peques más, o sea, no vuelvas a lo que estabas haciendo. O sea, si tú quieres que tu vida cambie, deja de hacer lo que estaba haciendo. Y vemos dos panoramas porque de un lado vemos unas personas con piedras en la mano mm, dispuestas a matar, y así pasa muchas veces. Gente cuestionando, gente que está dispuesta a señalar, a matar el ministerio de otros cuando así ellos es, también tienen sus luchas por dentro. Quizás esta mujer había expuesto su problema, pero ¿cuánta gente no tiene luchas que no son expuestas, que son internas? y es peor, Que hay gente que está ensuciando muchas veces los altares, sus ministerios están en pecado y porque nadie los ve, ellos siguen así, porque creen que van bien así. Pero mira que Jesús, aún viendo la condición de esta mujer, le dijo, no peques más. Simplemente le dijo a los hombres, el que esté libre de pecado, porque cada uno estaba haciendo, cada uno está luchando. Entonces, nosotros como iglesia tenemos una función y yo creo que cada uno tenemos que adoptar esta posición y es que debemos de hacer que la gente conozca así es. a Cristo y que conozca un Cristo que es de amor, que conozca un Cristo que es misericordioso, que conozca un Cristo que perdona y no que conozca una iglesia que señala, no que conozca una iglesia que está para levantar falsedades contra los demás, sino que seamos el reflejo de Cristo en estos tiempos. Tremendo. Y algo que estaba buscando era que hay un versículo en la Biblia que nos habla acerca de esta parte. Y al final termina diciendo, pero el amor edifica. O sea, nosotros como cristianos y como hijos de Dios, Dios nos manda a impactar la vida de otras personas, pero dando amor. O sea, te voy a dar amor, pero como dijo Jesús, o sea, vete, pero no vayas a hacerlo más. Te doy una advertencia. Te voy a corregir con esto, pero no lo hagas más. ¿Qué mensaje final puede darles a esta generación que nos está escuchando, que nos está mirando en este momento? ¿Cuál sería ese mensaje que tú le das a esas personas que de pronto se encuentran en alguna condición de la que hemos hablado? Pues yo creo que Jesús es el único que puede cambiarlo todo. Así es, No importa la situación que estés viviendo, no importa cuántas veces te hayas equivocado. Mira, hay algo fuerte en este momento, en esta sociedad, y el diablo siempre ha querido meterlo en la cabeza de los jóvenes, y es que Dios no te puede perdonar, lo que hiciste está bastante mal, pero yo creo que Cristo es capaz de perdonar cualquier así pecado, es, y creo que cuando entregues tus cargas, la Biblia dice que todo aquel que esté cargado, que venga a Él y Él los hará descansar. así Entonces, es. creo que el mejor consejo que te puedo dar es que abras tu corazón a Jesús, que abras tu corazón a Cristo y verás que tu vida será transformada. No importando cuál sea la prueba, no importando cuál sea el momento que estés viviendo, yo estoy seguro de que Cristo edificará tu vida de una manera Amén. sobrenatural. Amén. Ya encontré el versículo, está en 1 Corintios 8:1 dice, el conocimiento envanece, pero el amor es el que edifica. Amén. Tremendo como el Señor nos regala esta palabra y poderoso testimonio, el que nos compartes, Brian. De verdad, muchas gracias por estar en este espacio, por compartirnos de lo que el Señor ha hecho en tu vida. Y yo sé que, y estoy segura que será de bastante edificación para todo el mundo o para todas las personas que nos están sintonizando en este momento. Amén, amén. Reitero las gracias por invitarme, por abrirme un espacio en esta plataforma tan importante como es Promesas y sé que el impacto tan grande que está haciendo en las vidas de cada uno de las personas que puedan escuchar y ver este video. Y quiero decirles que
Usted que me está escuchando en este momento, usted tiene en sus manos, en su corazón, el poder de cambiar cualquier adversidad que hay en su vida, Amén. simplemente aceptando a Cristo como su redentor y como su salvador. Amén. Regálanos una oración para que también pueda llegar esa oración a las personas que nos están mirando. Claro que sí. Padre, en esta hora bendecimos tu nombre de una manera sobrenatural, Señor. Creemos que cada palabra que se ha mencionado en esta entrevista, Señor, será de edificación. Creemos, Dios, que vas a tocar vidas, Señor amado, ahí en los lugares, en sus casas, en sus hogares donde se encuentren, Dios amado, que vas a transformar corazones, Señor, aún aquellas personas que se han creído que están en depresión, aquellas personas que han creído que no hay esperanza, Dios amado. Yo te pido que tú le des fuerza, Señor, que los levantes en esta hora y que Dios bendito, que todo plan, que todo argumento que tuvo el diablo en contra de la vida de cada una de las personas, Dios, se cae en el nombre de Jesús. Y hoy, Dios amado, declaro que tu propósito se levanta sobre tu vida de una manera sobrenatural, Dios. Yo lo creo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya lo sabe familia, gracias por estar hasta este momento con nosotros. En este momento nos despedimos sin antes recordarles seguirnos y suscribirse en nuestra página de YouTube. Estamos como Promesas Podcast y en Instagram como Promesas PD oficial, guión bajo oficial. Y en Facebook también estamos como Promesas Podcast. Así que nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bendiciones.